a escuchar la última ponencia, es del doctor Fabián Aníbal Quintero. Fabián, como muchos saben, es licenciado en antropología, doctor en ciencias naturales, es egresado de nuestra casa. Varios de ustedes, aquí presentes y también de los conectados, lo han tenido como profesor en Antropología Biológica 1 y algunos también en Antropología Biológica 4. Actualmente es investigador del Laboratorio de Investigaciones en Ontogenia y Adaptación del LINOA y su interés se centra en el estudio del envejecimiento y la relación que tiene con los factores socioeconómicos y ambientales que lo condicionan. Vamos a escucharlo, Fabián, que nos va a presentar su ponencia titulada Evolución humana y envejecimiento, la herencia evolutiva del cuidado parental. Bueno, gracias Barbie. Bueno, muchas gracias, sobre todo a los expositores anteriores, porque me van a facilitar mucho la tarea. No sabía, solo había leído sus expositores, pero mucho de lo que yo voy a plantear hoy está planteado en algunas de esas ponencias. Así que me va a agilizar un poco más digamos, el pasaje de cada tema. Bien, no sé si conocen la teoría de las abuelas, la teoría del cuidador. Son teorías que vienen desde hace mucho tiempo, son teorías que plantean, digamos, que hay ciertas características de las condiciones humanas que tienen que ver con la naturaleza del cuidado, ¿sí? La teoría de las abuelas es una teoría, digamos, que trata de incluir algunas cuestiones que se han visto en el humano y que muchas veces se dice que son diferenciales, aunque es relativo, de otras especies, que tiene que ver con la larga vida postmenopáusica de la mujer, ¿sí? Y en donde se plantea que esta prolongación de la vida postmenopáusica, o sea, de la vida postreproductiva, permite tener madres, digamos, que son cuidadoras de todos los niños y niñas del grupo, o al menos de un grupo reducido que podría ser todos aquellos que conforman algún lazo afectivo. Esta teoría sugiere que la longevidad humana, especialmente en las mujeres, puede haber evolucionado en parte debido a los beneficios que las abuelas brindan al ayudar en la crianza de los hijos, como digamos que una estrategia fundamental para poder, digamos, permitir mayor supervivencia y menor riesgo, digamos, de muerte prematura o de infantes. ¿Cuáles son los puntos clave de esta teoría? Primero, el incremento de la supervivencia infantil. ¿Sí? Plantea que a partir de este cuidado cambia enormemente la posibilidad de supervivencia, digamos, de los niños y las niñas. Otro de los puntos claves es la longevidad femenina. ¿Sí? El apoyo brindado por las abuelas podría haber sido un factor selectivo para la longevidad postmenopáusica en las mujeres. Y esto de la longevidad femenina no puede decir nada, pero bueno, si los hombres viven lo mismo que las mujeres. Se ha comprobado, ustedes toman los datos de cualquier censo en cualquier parte del mundo y lo que van a ver es que los hombres mueren 9 años en el cuando llegamos a los 100 años hay 5 mujeres por cada hombre. Así que se ha discutido mucho porque no se le ha encontrado una vuelta, digamos, que no sea biológica a esta muerte, digamos, más temprana durante la vejez. Y el incremento en el éxito reproductivo, digamos que tiene que ver con el cuidado. ¿Sí? Las mujeres que tenían madres vivas para ayudar en el cuidado de sus hijos, podían a tener más hijos, ya que la carga del cuidado infantil es compartida. Hay otra teoría después que se suma a esta teoría de las abuelas, que tiene más que ver con la teoría del cuidado, ¿sí? O del cuidador, que está más vinculado a lo que se denomina alomadres, ¿sí? Propone que la evolución de los seres humanos estuvo significativamente influenciada por el cuidado compartido de la descendencia, no solo por parte de las madres, sino también por otros miembros del grupo. Y que este tipo de crianza cooperativa habría sido crucial para la supervivencia de la especie humana y sienta las bases para otra serie de cuestiones que nos permitieron, por ejemplo, dominar prácticamente todo el mundo, combinados con algunos cambios biológicos que se fueron dando. ¿Y cuáles son los puntos claves de la teoría?
Primero, la crianza cooperativa. ¿Sí? El cuidador de los niños, el cuidado es compartido entre varios miembros del grupo, lo que aumenta la probabilidad de supervivencia. Esto genera, digamos, condiciones para lo que se llama un largo proceso de desarrollo social y cognitivo, ¿sí? Permite, durante todo ese tiempo de cuidado, que el infante esté en condiciones de vulnerabilidad, pero tenga un alto, digamos, rendimiento en aprendizaje del entorno. Y algunos autores plantean, digamos, que hay una evolución del comportamiento altruista, que tiene que ver con, digamos, el cuidado sin necesidad de recibir nada a cambio. Bien, ¿de dónde viene todo esto? Vamos para esto a plantear algunas cosas que ya se hablaron, yo las voy a profundizar un poquito más, otros autores les estuvieron comentando. Inclusive Fernando estuvo hablando un poco de las estrategias RK. Ahora vamos a ver lo que es eso. Cuando vemos la enorme variedad que hay en los organismos, sobre todo lo que llamamos organismos animales, ¿sí? Hay básicamente unas enormes diferencias en lo que se llaman los periodos prereproductivos, reproductivos y posreproductivos, ¿sí? Estos periodos pueden variar, ¿no? No sé si te acuerdan de, digamos, las documentales de estos peces de Estados Unidos que van a ovular y mueren. No, los salmones que mueren muy rápidamente después de ovular. Si tienen una vida posreproductiva, es mínima, ¿sí? En cambio, hay otros organismos que tienen una vida posreproductiva mucho más prolongada, ¿sí? Lo mismo ocurre con los periodos prereproductivos. Pueden ser periodos muy cortos, digamos, o pueden ser bastante largos hasta que el organismo esté maduro, ¿sí? Para la reproducción. A nivel evolutivo, algunos de los organismos lograron adquirir durante el proceso evolutivo una estrategia de comportamiento denominada cuidado parental. Estas estrategias están reconocidas en la naturaleza, no es que los mamíferos lo tengan. Si ustedes rompieron alguna vez un hormiguero, van a ver que lo primero que hacen las hormigas es agarrar las larvas y trasladarlas inmediatamente a un lugar de protección, ¿sí? Este cuidado, que si bueno, lo hace esa hormiga para, de alguna manera, que su cría sea la que se salve, no, porque no es su cría, es la cría de la reina, ¿sí? Pero todo el hormiguero funciona como si fuese un organismo gigantesco que se protege a través de este tipo de cuidados. Lo mismo ocurre con un montón de otros organismos. En el caso de los mamíferos, digamos, hemos visto un poco con el doctor Alberto, algunas de las características del cuidado que son, digamos, vienen desde el punto de vista intrauterino, después está, digamos, un periodo posterior donde se continúa el cuidado, y ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos momentos en el ciclo de vida. Sí. No te alejes tanto del micrófono. Perdón, se voy a poner más acá. No escuchan. Bien, en este contexto es necesario por ahí plantear un poco lo que se ha planteado en ecología, que son las estrategias RK, que tienen que ver con estrategias que permiten en determinados ambientes, en determinadas condiciones, la supervivencia. Algunos organismos están más vinculados a una que a otra de las estrategias. De todos modos, las estrategias RK son dos puntos extremos de lo que se da en la naturaleza, ¿sí? La estrategia RK proviene de una función logística, que es la del modelo de crecimiento de las poblaciones. Digamos, los ecólogos trabajan con modelo de crecimiento de poblaciones y lo que determinan es cuánto crece una población, cuánto se estabiliza, digamos, cuáles son los factores más importantes, cuánta descendencia hay que tener para sostener, digamos, la especie o la población. Y ha tomado, digamos, dos letras de esta ecuación logística, la R, que es la tasa máxima de crecimiento, y la K, que es la capacidad de sustentación, para explicar estrategias específicas vinculadas a cómo sostener un número determinado de organismos dentro de una población. La estrategia R se caracteriza, esto lo van a ver en algunos insectos como los mosquitos, por ejemplo,
se caracteriza, o algunos organismos, digamos como los pulpos, que si vieron en las documentales, se reproducen enormemente, pero mueren muy rápidamente, o cuando yo era chico que me traumatizó, las tortuguitas que en la playa tenían, bueno, digamos, es una estrategia donde se genera, digamos, una enorme cantidad de descendencia, pero rápidamente muere. La probabilidad de morir, digamos, en los primeros tiempos de vida es muy elevada y va bajando y se va estabilizando, y en un momento se estabiliza, digamos, más o menos a la edad reproductiva, y eso permite, digamos, que los que llegaron a esa edad reproductiva, que son muy pocos, vuelvan otra vez a tener una enorme cantidad de descendencia. ¿Sí? Otra de las estrategias es la estrategia acá. La estrategia acá es una estrategia en donde se invierte una enorme cantidad de recursos en el cuidado. ¿Sí? Digamos, se tiene mucho menos descendencia, esa descendencia, digamos, tiene una enorme inversión en cuidado, y esto generalmente se da en algunas especies o que tienen grandes dimensiones, aunque no todas, ¿sí? Y tienen también, en rasgos generales, aunque no todas, una edad prolongada y una reproducción tardía. ¿Sí? No generalizo porque siempre hay muchísimas cosas que no entran en la generalización. Así que les doy como un panorama general. Los mamíferos, digamos, han sido como uno de los grupos que más ventajas le han sacado a esto de la estrategia del cuidado. ¿Sí? Si ustedes ven a los grupos de los mamíferos, el cuidado es bastante prolongado comparado con otras especies. Han generado un nicho, digamos, particular sobre el cuidado, y en términos generales hay bastantes grupos de mamíferos que están con bastante tiempo con cuidados maternos u olomaternos vinculados a, digamos, un periodo de enorme posibilidades de muerte de la descendencia si no son cuidados. No se dan todos los mamíferos de la misma manera. Si ustedes piensan hoy cuando Claudio planteaba que hay mamíferos que tienen un periodo determinado de gestación porque tienen que nacer con unas características de madurez que les permiten escapar de un predador, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, siguen siendo cuidados, siguen siendo amamantados, ¿sí? Y siguen siendo cuidados por el grupo. De hecho, digamos, es bastante interesante cómo se generan los cuidados en los pobres elefantes que ya casi no los tienen ahí los pigmeos. Los elefantes tienen características de holomaternidad, digamos, no necesariamente es la madre la que cuida a la descendencia. Bien, para entender un poco esto, vamos a meternos en un tema que la mayoría supongo que conoce, de haber cursado o Biológica 1 o alguna otra materia, que es esta cuestión de la heterocronía. ¿Qué significa la heterocronía? En biología evolutiva, la heterocronía se define como un cambio en el ritmo o tiempos del desarrollo que da lugar a variaciones en el tamaño y la forma. Es una definición muy superficial de heterocronía, porque la heterocronía es algo mucho más profundo, pero van a encontrar esta definición. Cuando se da un proceso heterocrónico, pueden darse varios subprocesos dentro de la heterocronía, ¿no? Uno que es la disociabilidad, ¿sí? Disociabilidad quiere decir que se pueden disociar maduración, desarrollo y crecimiento, se pueden separar, es decir, yo puedo crecer y madurar más tarde, o madurar más temprano y seguir dependiendo, digamos, de la estrategia, digamos, en la que me encuentre. El desplazamiento, que es el corrimiento de rasgos que ya estaban presentes en grupos ancestrales, y la adición, que es la aparición de nuevos rasgos. ¿Sí? Esto es algo bastante general. ¿Sí? Ahora, cuando empezamos a acercarnos a los grupos humanos, hay algo que es interesante, que es que este sistema de cuidados ha permitido generar periodos en los ciclos de vida, ¿sí? Y vamos a ver qué diferencia hay ahora entre el ciclo de vida y la arquitectónica de vida, ¿sí? En donde muchos de los grupos
han logrado tener una prolongación de un periodo, digamos, que les permite mayor aprendizaje. ¿Sí? Muchos organismos necesitan un mayor aprendizaje y de hecho tienen habilidades cognitivas mayores porque, por ejemplo, son cazadores. Muchos grupos cazadores necesitan aprender a cazar. El aprendizaje a cazar se hace cazando o estando cerca del cazador, digamos, y eso es un momento bastante complejo porque es un momento en donde no solo se está, de alguna manera, arriesgando el organismo a la cacería, sino que se está arriesgando a la competencia con otros de su mismo grupo. ¿Sí? Por ejemplo, los machos de un grupo juvenil generalmente están en competencia con los machos adultos y eso también puede ser un problema. En los humanos, ¿sí? Esto es un planteo, digamos, que lo van a ver en las lecturas de Bovin, el primer expositor de hoy. Se plantea que estos periodos de la ontogenia se prolongaron y ameritan incluir conceptos nuevos dentro de ese mismo, digamos, proceso ontogénico. Bovin y algunos otros autores dicen que hay un periodo que tenemos que determinar como típicamente humano, que es la infancia, y hay otro periodo que típicamente humano es la adolescencia. ¿Vieron cuando Fernando les planteó esas curvas que se ven en la velocidad? Esas curvas no se ven en otros primates, ¿sí? O no se ven tan claramente. Esas curvas se dan en el momento del paso de la juventud a la adolescencia, ¿sí? Es un momento en donde se dan cambios hormonales muy característicos en el humano, y si uno ve las curvas de velocidad, después empieza a tratar de entender por qué de la infancia a la niñez y a la juventud, por ejemplo, hay un descenso de la velocidad, una estabilidad de la velocidad y luego un repunte de la velocidad de crecimiento en talla. Todas estas adquisiciones tienen que ver básicamente con una prolongación del periodo de desarrollo. Cuando mostraban hoy las gráficas, creo que vos, Fernando, mostrabas la diferencia entre los primates, o ¿quién mostraba? Entre los chimpancés y el hombre. Demostraba que cómo se prolongaba ese periodo de crecimiento, digamos, en los humanos. Tiene que ver con esto. Hay un enlentecimiento del proceso madurativo que genera una prolongación, pero además está asociado a otra cuestión. A un crecimiento del cerebro, digamos, que no se ve en otros grupos primates. Fíjense, esta es la curva de crecimiento de diversos tejidos. Hoy ya también plantearon la cuestión de que los tejidos crecen diferencialmente, aunque armónicamente cada tejido, cada parte del cuerpo tiene su propia trayectoria, ¿sí? En el humano, una de las características básicas es que hay un crecimiento notorio del cerebro a nivel postnatal, ¿sí? Durante los primeros años de vida, y hay un retardo de lo que es el tejido de los genitales, ¿sí? Ese retardo de los tejidos genitales hace que seamos maduros una década después de nacer, prácticamente, o más de una década después de nacer, ¿sí? Una inversión increíble si lo comparamos con otros organismos. Bien. Por lo tanto, los cambios heterocrónicos, los cambios que se dan en el desarrollo y en el crecimiento, afectan diferencialmente al crecimiento de los distintos tejidos. ¿Se entiende esto? Porque depende de qué periodo ha sido el afectado, va a haber diferentes efectos sobre los distintos crecimientos. Bien, ahora, cuando hablamos de los cambios que generan, digamos, o los cambios que se dan a lo largo de la ontogenia, tenemos que ver dos cosas diferentes. Una son los cambios que se generan a nivel evolutivo, que podríamos llamar constitucionales, y otros son los cambios que ocurren durante la trayectoria de vida,
que podríamos llamar esposómicos. Hoy alguien habló del esposoma, vos, bien. Y esto lo vamos a diferenciar bien para no entrar en confusiones, ¿sí? Los cambios heterocrónicos afectan el proceso ontogenético y por lo tanto el ciclo de vida, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el ciclo de vida. Y la trayectoria de vida puede influir en la evolución al contribuir a la diversidad fenotípica, afectar la selección natural y permitir la transmisión de cambios epigenéticos y culturales, ¿sí? Esto es a lo que me refiero con esposómico. Bien, entonces, vamos a hablar de un ciclo de vida, o de modificaciones en un ciclo de vida, que tienen que ver con aquellos aspectos constitucionales, ¿sí?, que podemos denominar como etapas biológicas, psicológicas y sociales que son experimentadas de manera secuencial e ineludible en los individuos de la misma especie, ¿sí? Siempre se da de la misma manera. He discutido nuevamente con otros antropólogos, sobre todo sociales, esta historia de que no se habla ya más de ciclo de vida, se habla de trayectoria de vida. Cuando hablamos de ciclo de vida, hablamos de esto, de todas las etapas por las que pasamos necesariamente todos, ¿sí? Todos nacemos, todos tenemos una niñez, todos maduramos, todos envejecemos. Eso llamamos ciclo de vida. En general, están caracterizados básicamente por todo lo que nos pasa en la ontogenia, pero a nivel desarrollo y maduración y posmaduración. Y por otro lado tenemos las cuestiones de trayectoria de vida, que tienen que ver con la secuencia dinámica y no lineal de experiencias, todo lo que nos ocurre a lo largo de nuestra vida y que implica cambios, digamos, adaptaciones, ¿sí?, y modificaciones que hasta hace 30 años más o menos no pasaban a la descendencia. O menos, 20, digamos. Después vamos a ver que acá hay un salto enorme, ¿sí? En realidad, clásicamente, se encontraba que había cambios que no pasaban a la descendencia, entonces todo lo que ocurría a lo largo de una trayectoria de vida no debería influenciar, digamos, a la descendencia, ¿sí? Lo que sabemos ahora es que es bastante diferente. Pero básicamente, cuando hablamos de trayectoria de vida, hablamos de cambios que permanentemente ocurren en un ambiente exposómico, y cuando hablamos entonces de ciclos de vida, hablamos de cómo aquellos cambios a lo largo de muchas generaciones afectaron el ciclo de vida completo, ¿sí? Esto, digamos, nos permite pasar de una escala esposómica a una escala evolutiva y volver a la esposómica para entender este fenómeno que es un único fenómeno y que nosotros dividimos para entender, ¿sí? Como dividimos alma-cuerpo, tenemos esta historia de biología-cultura, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las adquisiciones fundamentales que ocurren a lo largo de la evolución humana? Y esto ya lo plantearon algunos autores, y que tienen que ver con estas modificaciones del ciclo de vida. Una, la liberación de las manos. Otra, el uso de instrumentos que está asociado. Estas son las clásicas, no las digo yo. El traslado de alimentos, la capacidad de trasladar alimentos. La protección de las crías a través del acarreo, ¿sí? Y algunos autores dicen no solo la protección de las crías, sino la posibilidad de tener nuevas crías y estar protegiendo todavía la anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las modificaciones necesarias para que ocurran determinados tipos de cuestiones, como por ejemplo poder tener varias crías simultáneamente en distintas edades, digamos, en el humano? Primero, hay modificaciones hormonales fundamentales. Se modifica, por ejemplo, todo el ciclo reproductivo de la hembra, y la hembra constituye un ciclo menstrual de 28 días, en donde prácticamente todo el año tiene capacidad reproductiva, cosa que en muchos otros mamíferos no ocurre, ¿sí? Muchos mamíferos tienen ciclos estacionales, entonces son o cada 6 meses, depende de la especie. En la hembra humana, digamos, esto le da la característica de ser receptiva, digamos, para poder tener, digamos, una nueva camada en cualquier momento del año. Ausencia de un celo estacional, y esto de la ausencia de celo después vamos a ver de qué se trata, y crianza continua de la descendencia. Es decir, yo puedo tener hijos, hijas,
y a medida que voy teniendo más, sigo cuidando los anteriores. Esto en muchos mamíferos no es posible. ¿Por qué? Cuando se terminó el periodo de crianza, se deja de amamantar, hay un postperiodo, que puede ser relativamente corto o largo, y entran en celo nuevamente. El entrar en celo hace que se desapeguen absolutamente de la vieja camada, ¿sí? Esto lo ven, por ejemplo, en muchos animales, los gatos, los perros, es bastante característico. Sin embargo, en el humano eso no ocurre. Hay reducción también de niveles de ciertas hormonas, como la testosterona, y ausencia de un celo estacional. Ahora, todo esto genera un combo interesante que ya algunos autores comentaron hoy, que tiene que ver con la capacidad reproductiva humana. Si ustedes ven, ¿se acuerdan cada cuánto uno de los autores planteó cada cuánto puede tener descendencia un chimpancé, una madre de chimpancé? 5 años. ¿Sí? Cada 5 años puede tener. ¿Por qué? Porque necesita desapegarse de su cría para poder volver a tener. El humano, primero, tiene un periodo pre-reproductivo mucho más largo. ¿Sí? Tiene un periodo reproductivo que no es diferente, digamos, en términos globales no es diferente, pero que le permite tener muchas más camadas sucesivas. Pero además tiene un periodo post-reproductivo enorme. Ustedes piensen, hoy comentabas vos la edad de menopausia. 43, 44, 45. ¿Sí? ¿Cuánto pide una mujer humana? Si están las condiciones dadas. Otra vida más, prácticamente. ¿Sí? Esto, digamos, es lo que los autores plantean como esta posibilidad de que estas mujeres se conviertan en holomadres, es decir, en abuelas que puedan cuidar a todos los miembros del grupo que estén en edad de cuidado. ¿Sí? Los de la teoría del cuidador avanzan más y dicen no solo son las hembras, hay otros, digamos, miembros de la camada que también pueden ser holomadres y pueden constituirse en cuidadores. Yo diría que esto va mucho más allá de eso, digamos, porque estas estrategias del cuidado y están todas muy asociadas entre sí. Tener cuidadores y tener un periodo de aprendizaje muy largo es la base para la cultura. Es decir, tengo descendencia y no las diferencio, siguen siendo mi camada. Es más, si hay personas, bueno, Luis, tus hijos siguen siendo tus hijos todavía. Y siguen viniendo a casa. Sí. Entonces, esto es como la base fundamental que genera la posibilidad de tu. ¿Sí? Después vamos a ver algunos aspectos más. Pero sobre todo, el aspecto cultural es el cuidado mutuo. ¿Sí? Esto que es súper interesante que planteaba Bogin, que es el amor, la esperanza, tiene que ver con esto. Digamos, somos organismos que necesitamos estar cuidados, ¿sí? Desde la infancia y siendo adultos también necesitamos ser cuidados. Esto nos lleva inclusive a pensar en los adultos mayores, digamos, como es el caso, yo estoy trabajando ahora con envejecimiento, en donde tiene una enorme necesidad también de ser cuidados, ¿sí? Los humanos nacemos para ser cuidadores y para ser cuidados. Y esto es parte de nuestra naturaleza y cualquier desvío de esta naturaleza nos afecta enormemente. Estos desvíos son los que no nos permiten crecer, los que nos generan estrés, ¿sí? Los que nos generan ciertas condiciones, digamos, que son perjudiciales a largo plazo. Bien. Por lo tanto, la reproducción y la crianza en los humanos es un aspecto fundamental de la naturaleza humana, ¿sí? Sus características. Básicamente, esta característica que ya nombré, que es la posibilidad de tener gestación continua, ¿sí? Es la base para otro tipo de procesos que se dan, como por ejemplo, la enorme capacidad para aprender durante muchísimos años de nuestra vida. Si ustedes piensan en la cantidad de tiempo que somos cuidados para aprender, y para aprender
¿Qué cosa? Aprender a comunicarnos, aprender a expresarnos, aprender a encontrar patrones. El humano tiene una enorme capacidad para encontrar patrones en la naturaleza. Tal es esa característica que si nos ponemos un poco a volar, digamos, podríamos entender cómo estamos mandando satélites, digamos, al espacio. Todo esto es a partir de encontrar patrones y darle sentido a esos patrones que tienen que ver con la cognición, ¿sí? Algo que todavía no sabemos bien de qué se trata, ¿sí? Pero desde que salimos de África, seguimos. Salimos de África, salimos de América, ahora salimos a la Luna, y ahora no sé a dónde queremos ir, pero si van más, creo que queremos ir a un lugar muy lejos. Sí. Entonces, básicamente, digamos, con lo que nos encontramos, y esto me permite un poco cerrar todas las charlas de hoy, ¿sí? Es con un fenómeno bastante complejo en el humano, en donde podemos como sectorizar, y esto es básicamente para entender, después tenemos que juntar. El gran problema que tenemos también es que generalmente dividimos para entender y después nos olvidamos que había que juntarlo, eso. Tiene que ver con cuáles son los aspectos esenciales que nos permiten ser organismos de cuidado y organismos cuidadores. Y con esta naturaleza propia del cuidado del humano, que yo diría que es bastante particular cuando lo comparamos con otros organismos. Primero, una base, más que nada, digamos, ecológica y reproductiva, como somos. ¿Sí? Tenemos una enorme capacidad para tener descendencia, ¿sí? Cuidarla y poder tener una crianza prolongada. Tan prolongada que podría ser sin límites de tiempo. ¿Sí? Cuando una persona en el grupo necesita ayuda, generalmente puede ser ayudada infinitamente. Otros aspectos que tienen que ver con todas aquellas modificaciones que se dieron a nivel evolutivo, ¿sí? Y que nos permitieron modificaciones en el desarrollo, ¿sí? Una modificación completa de nuestra ontogenia, que es una ontogenia muy particular, en donde tenemos un periodo muy prolongado de crecimiento, una madurez y un periodo muy prolongado para envejecer. Un envejecimiento lento y continuo, ¿sí? No como en otros organismos que se da un envejecimiento, digamos, rápido. Hay otros organismos que se dice que no envejecen, pero no es así. Había una famosa tortuga en Inglaterra que decía que no envejecía y después cuando murió le hicieron una autopsia y se dieron cuenta que tenía deterioro hepático, deterioro, digamos, que estaba, digamos, vieja como cualquier otro organismo viejo. Y todo esto vinculado a esta nueva capacidad digamos, de tener una maduración bastante tardía comparado con otros organismos, nos permite todo lo que es aprendizaje, cultura y tecnología, digamos. Si uno lo piensa, digamos, tratando de no hacer esta diferencia que tenemos, que es lo que planteó un poco Barry Boglin, que somos organismos bioculturales, dice él, es una palabra, digamos, que a mí yo entiendo profundamente, pero no me gusta. ¿Pero por qué? Porque sigue un poco reproduciendo esta diferencia que hacemos siempre entre lo biológico y lo cultural. Es como que seguimos repitiendo esta concepción judío-cristiana del alma y el cuerpo, ¿sí? Esto es un combo completo. Nosotros, la división que hacemos la hacemos para explicarlo, ¿sí? No existe como una realidad externa, existe como un modelo explicativo. Esto de lo biológico, lo cultural y la dependencia de que lo biológico sea el asiento de lo cultural o lo cultural sea el asiento del biológico. Son dos partes de la misma cosa, como la gallina y el huevo. Ninguno originó al otro. Es una estrategia que evidentemente funcionó, que evidentemente generó una expansión gigantesca a lo largo de todo el planeta. Ocupamos todos los continentes y eso evidentemente, digamos, nos dio ventaja sobre otros organismos. Ya casi cerrando. Bien.
para ir un poco en resumen, un desarrollo extendido permite una mayor inversión en el aprendizaje y la adquisición de habilidades, lo que incrementa la supervivencia de cada miembro del grupo. Y en realidad, del grupo en sí mismo, digamos. Es el grupo el que tiene la ventaja. Es como las hormigas, digamos. No es una hormiga individual la que sobrevive, sino que es todo el hormiguero que sobrevive. Una mayor inversión en el aprendizaje y la adquisición de habilidades es el sustento de la capacidad simbólica compleja, ¿sí? Un desarrollo extendido permite también extender la vida útil de individuos, permitiéndoles contribuir al grupo durante más tiempo, incluso en la vejez. Y en este caso, podríamos discutir si la vejez es algo que se seleccionó o no se seleccionó, últimamente. Si es algo que en realidad es el resultado o consecuencia de otros procesos, que es el proceso de envejecimiento en la autogenia, o es algo que realmente funcionó en todo su paquete, en el combo completo, tener una prolongación, digamos, del crecimiento y desarrollo, más un envejecimiento y envejecimiento que generó un feedback, digamos, que fue funcional. La cooperación y la inversión en el bienestar de los más jóvenes es un factor clave para la supervivencia y el éxito de la especie. Estas adquisiciones no solo han influido en la biología, sino también en el desarrollo cultural, social, permitiendo la transmisión de conocimientos y habilidades a lo largo de las generaciones. La comunicación facilita el cuidado y el cuidado, a su vez, ha sido un motor en la evolución de nuestra capacidad para comunicarnos y transmitir cultura. Y finalmente, las estrategias de cuidados mutuos y la capacidad humana para influir en otros a través de la comunicación simbólica están intrínsecamente relacionadas, ya que ambas han sido esenciales en el desarrollo de la cultura, la cooperación social y el éxito evolutivo. Y ustedes explíquenme cómo escuchando, si no, sonidos. Si escuchó una vez una clave Morse, hay gente que habla con clave Morse, uno escucha hablar a los humanos con ese lenguaje tan diferente. Es decir, cómo a través del sonidos, les estoy diciendo cosas, les estoy haciendo inducciones en sus mentes, o en lo que llamamos mentes, que para mí es algo maravilloso que tiene el humano, que es a partir de una serie de sonidos, lograr idealizaciones y lograr transmitirles algo que podría ser patrones, les estoy transmitiendo patrones que les permiten a ustedes ver el mundo de una forma determinada. ¿Sí? Bien, hasta acá llegamos con esto. Muchas gracias. Bueno, preguntas, sí, claro. Y lo mío con una pregunta va a ser un comentario que me parece muy interesante, que es que en las últimas décadas se agregaron 4 especies a la lista de menopáusicas, que son 4 especies de cetáceos. Una es la orca, otra la pseudorca, la beluga, y no recuerdo cuál es la otra. Y hay varios trabajos que analizan las similitudes que tienen con el humano y han planteado la hipótesis de las abuelas y del cuidador, porque realmente cumplen ese rol. Y hay varias cuestiones como larga vida, estructuras sociales, en los que estas especies, lo interesante es que inclusive dentro de una misma familia, hay especies que tienen menopausia y otras que no. O sea que aparentemente No todas las no fue un fenómeno evolutivo único, sino que ocurrió varias veces en la evolución de los cetáceos. como una estrategia. Como una estrategia de cuidado. Sí. Es súper interesante. De hecho, digamos, uno de los ejemplos que siempre recuerdo es el de las elefantas. Digamos, generalmente en el grupo de elefantes hay líderes femeninos, que son los que manejan todo el grupo, y son de alguna manera como las madres que garantizan también que haya cuidado en el grupo, vigilando a las otras hembras para que sean cuidadoras también del resto de las crías. Los elefantes tienen mucho cuidado con sus crías, son muy protectores. Durante los primeros tiempos son muy sensibles a cualquier predador. Entonces, digamos, han adoptado esa estrategia. Pero es súper interesante que sea algo que no es simplemente humano. Eso es esa limpiada.
Quería hacer. No, en relación a lo que dice Claudio, te recuerdo que la primera vez que leí algo sobre la estrategia acá, el ejemplo que ponían era la ballena. Claro. Sí, Los biólogos que lo habían escrito en los años 60. Claro, la biología es un caso típico. Muy pocas crías, pero muchos. Sí, alguno más. Tenía unos comentarios. Me acordé de esa palabra de presentación cuando comparás un trabajo que salió el año pasado, de año, que analizaba un grupo de pacientes que no vivían en la en el silvestre, digamos, y que me decían que en postmenopausia vivían bastantes más años que otras poblaciones con las que lo comparaban. Y lo asociaban a que las condiciones de vida, la disponibilidad de alimentos, la posibilidad de ser casados era bastante más favorable. Entonces, me preguntaba si eso que vos mostrabas De humanos. claro, de la comparación entre la supervivencia post edad reproductiva tenía más que ver con una condición de posibilidad o con una innovación evolutiva. Hay una condición de posibilidad ya en los primates de vida post-reproductiva. Los primates se ven mucho menos por dos razones. Primero, porque la mayoría tiene vida menos corta que el humano, digamos, y esa vida menos corta tiene que ver con muchas condiciones que son parecidas a la esperanza de vida de nuestros pasadores recolectores. ¿Sí? No viven mucho más porque el ambiente, digamos, es bastante complejo, tienen que buscar alimentos, hay enfermedades, hay riñas entre los grupos, hay predadores. Todo ese combo hace que sea muy difícil ver esta vida post-reproductiva en muchos organismos. En muchos otros organismos que tienen menos predadores, por ejemplo, como las ballenas, es mucho más notable eso. Pero estoy seguro de que evidentemente en los primates algo hay, porque si no, digamos, esto no se podría haber aprovechado en el humano de la manera que se está aprovechando. Inclusive es algo que modernamente se nota mucho más por la modificación de la esperanza de vida. Claro, pero un poco la teoría de las abuelas lo que explica es como por qué se había seleccionado por llamarlo de esa forma, ese cambio de ciclo de vida. Y acá sí, claro. En realidad, si vos decís, bueno, ya en chimpancés ves que si las condiciones son suficientes, la vida se prolonga. Sí, la historia es cuántos años, porque los chimpancés que han estado, por ejemplo, con cuidados inclusive, los chimpancés que se han criado en casas, en hogares, no tienen una doble vida, no tienen una vida, digamos, de otro tanto de vida por reproductiva. Es decir, viví, crecí, me desarrollé, tuve una vida por reproductiva, después me queda por delante otra vida más de 40 o 50 años más. ¿Sí? Pero evidentemente algo de esa matriz hay, digamos, habría que poner el ojo, sería súper interesante, porque hay muchas cosas que tenemos nosotros que son básicamente primates. Nosotros somos primates y tenemos muchísimo. Nuestra estrategia quizás haya aprovechado algunas de esas cuestiones, pero evidentemente eso debe de estar. Y otra de las cuestiones, porque te iba a decir algo más, pero se me cortó. Si me acuerdo. Sí. Puede estar asociado también con ser un subproducto de alguna forma de este patrón de crecimiento más lento primero, porque por ahí se ve como que queman todas las energías primero y entonces viven menos, y también puede ser como una extensión del crecimiento, del envejecimiento más prolongado por consecuencia de este cambio, ¿no? Que tenés un tiempo más lento de crecimiento. Eso es algo que se puede ver en la curva de la velocidad de crecimiento, que es súper interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, digamos, si vos lo ves desde el punto de vista evolutivo, hablamos, ya los abuelos no son fruto de selección natural. Eso es lo que se planteó durante muchísimos tiempos en teoría evolutiva del envejecimiento. Sí, pero si después de la edad reproductiva, ¿qué selección hay? No, bueno, la selección no es el individuo. ¿Cuál es la unidad de selección? Es el grupo. Es la capacidad que tiene un grupo para generar descendencia. Digamos, no es simplemente yo dejo más, entonces yo gané, que dejé más. Hay grupos que han tenido más ventaja y evidentemente quizás eso fue lo que se seleccionó. Ahora, puede ser que no se haya seleccionado, que haya sido un subproducto, digamos, que permitió y que generó un feedback, digamos, conveniente para el modelo de crianza.
digamos, es medio difícil que haya esa sería. No, pensaba yo que esta sobrevida de otra vida post-vida reproductiva, igual entendería, cuando estoy equivocado, que no es decir. No tiene presente en todos los grupos. Hay grupos, por ejemplo, grupos en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, estos grupos que queman un montón de alimentos, reporters. En esos grupos, la esperanza de vida registrada en su momento era de 68 años. Mientras el resto de Estados Unidos tenía una esperanza de vida de 35. Es como que es muy particular del grupo, de la cultura, de cuidados que tengan entre sí, y un montón de cosas. De las exposiciones, del esposoma es fundamental. Si tuviste, digamos, un injuria en el infancia, y eso se continúa con un injuria en la juventud y en la adolescencia, es muy probable que a los 50 años tengas un deterioro, porque una cosa es el envejecimiento y otra cosa es el deterioro. Vos podés tener un gran deterioro, digamos, a los 50 años, y decir que esta persona parece de 70, que ha pasado, y tiene que ver con esto que se llama el exposoma. Es las condiciones en las que estuviste, digamos, desarrollando desde diálogo, en tu trayectoria de vida. Por eso la trayectoria de vida es importante que diferenciamos el ciclo de vida. El ciclo de vida te dice el patrón general. La trayectoria de vida te dice qué es lo que pasó en tu trayectoria en un contexto cultural, social, biológico y ecológico determinado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos a... Podríamos quedar a hablar un montón. Yo me llevo de este workshop que quizás estaría bueno desdoblarlo en 2 días para tener más tiempo de discusión, porque la verdad es que salieron un montón de cuestiones y preguntas que por ahí hubiera estado bueno seguirlas, el tiempo nos corrió. Pero bueno, por mi parte estoy feliz con esta primera experiencia, seguro Fabi también. Todos los chicos del Linoa les agradecemos que hayan venido. Le agradecemos a Felipe enormemente. Nuestro soporte técnico para que también desde las casas puedan seguir el evento. Y bueno, nada, seguramente van a tener algún correíto nuestro a la brevedad para hacer algún cierre. Si tenemos fotos se las vamos a compartir. Y los certificados también los vamos a preparar y seguramente se los enviemos por email desde la facultad, así que bueno. Pero vamos a tener simplemente un poco de paciencia porque esto es artesanal y remado un dulce de leche. Así que bueno, nada, felices de haber podido tener este evento organizado gratuitamente en nuestra facultad, en una universidad pública que sigue reivindicando, aparte por el nivel de los trabajos, que seguimos yendo por buen camino, pese a que haya un contexto actual y circunstancial, diría yo, que nos está metiendo palos en la rueda, pero bueno, vamos a seguir en el camino porque claramente yo soy una convencida de que estamos en el camino correcto y que tenemos que seguir defendiendo nuestra educación pública y gratuita. Así que bueno, nada, gracias a todos. La experiencia que tenemos y la motivación que nos acompaña es de seguir haciendo este tipo de reuniones, al menos una vez al año, expandiéndola a otros grupos de investigación, ¿sí? Y tratar de generar ciertas condiciones para el intercambio de ideas, digamos, y básicamente tener la posibilidad de intercambiar no solo trabajos, sino de poder generar algunas acciones en común. Sí, el mail, el correo sigue abierto, síganos en Instagram si quieren, al Linoa o en el LP, nos pueden escribir, nos pueden consultar, pedir los contactos de los distintos expositores.
Probablemente también intercambiemos alguna bibliografía que se estuvo discutiendo en el día de hoy, así que bueno, nada, eso, gracias. Muchas gracias.